Buenas noches, mi nombre es Jesús Bracaldo. Vamos a hablar sobre la actividad de construcción aplicada número 1. Esto trata sobre qué es MySQL. MySQL es un sistema de manejo de bases de datos SMDB. MySQL también es un open source. El código fuente está disponible, cualquiera puede usarlo y modificarlo. MySQL es gratuito bajo las restricciones de licencia genérica pública, GNU. Las tecnologías disponibles proporcionan una interfaz común basada en el lenguaje de consulta estructurado de SQL para el acceso homogéneo a los datos. Algunos ejemplos representativos son JDBC, el Java Database Connection, de Zoom y ODBC, Open Device Connection de Microsoft. El conjunto de clases encargadas de implementar la API y facilitar con ello el acceso a una base de datos se le denomina connector o driver. Para poder conectarse a una base de datos y lanzar consultas a una aplicación simple, necesita tener un conector asociado. Bueno, profesora, muy buenas noches. Mi nombre es Iván Baracaldo y voy a seguir la presentación. Aquí podemos ver que es una ODT. ODT significa Open Database Connectivity. Es una interfaz API. Es una aplicación, un programa de interfaz estándar para acceder a bases de datos. Permite que cualquier aplicativo acceda a una base de datos y se puede desarrollar y compilar una aplicación sin necesidad de especificar el SND. Se puede cambiar el SND sin modificar la aplicación y las desventajas son que es un poco más lento que una conexión directa. Aquí podemos validar que la primera forma en la que podemos hacer una conexión es por medio de una ODT y para realizar esta conexión debemos seguir los siguientes pasos. Aquí nos marcan los pasos y colocamos una imagen sobre cómo debemos definir una fuente en la ODT. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver cómo poder elegir MySQL ODT 3.51. Elegimos el drag y hacer clic en el finish. En esta otra diapositiva podemos ver cómo completar los datos, como se ve en la figura, y luego le damos el OK. De esta manera queda nuestra fuente de datos creada. Aquí vemos un ejemplo de cómo queda la fuente de los datos al crearla en la ODBC. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Manuela Granda Vallejo. Voy a hablar cómo se puede hacer la conexión por medio de la JDBC hacia Oracle y SQL Server. JDBC es un conector que es una capa de software intermedia situada entre los programas Java y los sistemas de gestión de bases de datos relacionales que utiliza SQL. Dicha capa es independiente de la plataforma y del gestor de bases de datos utilizados. Con el conector JDBC no hay que escribir un programa para acceder, por ejemplo, a una base de datos Access y a otro programa distinto para acceder a una base de datos Oracle, etc., sino que se puede escribir un único programa utilizando el API JDBC y es ese programa el que se encarga de enviar las consultas a base de datos utilizadas en cada caso. Para iniciar el capítulo debemos tener presente que cuando se intenta conectar a Java con cualquier motor de base de datos, necesitamos conocer si la relación de conexión de Java con el motor de base de datos es de tipo directa o indirecta. Antes de esto definamos que es un controlador JDBC, Java Database Connectivity, el cual es una interfaz de comunicación que permite la ejecución entre Java y cualquier otro motor de base de datos. Hay dos tipos de conexiones, la conexión directa y la conexión indirecta. La conexión directa, a la derecha del controlador JDBC, accede directamente al controlador del fabricante DB Client Lib. Este tipo de controlador JDBC se denomina de nivel 3 o 4 entre los manejadores de bases de datos que poseen una conexión directa con Java. Tenemos a MySQL Sybase DB2, Oracle, ya que estas no necesitan un puente para comunicarse. El trabajo y la conexión son mucho más rápidos que una conexión indirecta. A la izquierda del controlador JDBC
hace el puente con el controlador ODBC, que accede a la base de datos. Este es un esquema de un controlador JDBC de nivel tipo 1. Entre los manejadores de base de datos que necesitan un puente ODBC para conectarse con Java, tenemos a las marcas Axer, Microsoft SQL Server, Informix, entre otros. Importante, para realizar la conexión en algunas bases de datos debemos importar el paquete Java SQL. Este paquete contiene clases e interfaces diseñadas teniendo en mente la arquitectura tradicional cliente-servidor. Su funcionalidad se centra primordialmente en servicios de programación básica de base de datos como creación de conexiones, ejecución de instrucciones, instrucciones preparadas. Dentro de los paquetes que más usaremos en esta selección se encuentra Java SQL Driver Manager. Esta clase proporciona la funcionalidad necesaria para gestionar uno o más drivers de la base de datos. Java SQL Result Set Metadata. Esta interfaz proporciona métodos para acceder a metadatos de Result, como los nombres de las columnas, sus tipos, el nombre de tabla correspondiente y otras propiedades. Java SQL SQL Exception. Esta excepción representa todas las condiciones de excepción en relación con JDBC. Java SQL Connection representa una conexión con una base de datos. Bueno, ahora descargamos el driver MySQL JDBC. Lo primero que necesitamos para hacer la conexión con Java es descargar los drivers. Y entonces, en el caso de que estemos utilizando un gestor independiente como Maven, podemos añadir la siguiente dependencia, que ya iremos dicho cacha para cargarlo y utilizarlo en nuestro programa. También podemos hacer la conexión MySQL desde JDBC. Una vez tengamos el driver cargado, deberemos conectarnos a la base de datos mediante la clase Connection y su método getConnection. Dicho método espera una cadena de conexión de la base de datos, la cadena de conexión a MySQL, y ponemos la siguiente estructura. Ya después de colocar esta estructura, en nuestro caso simplemente vamos a indicar una máquina, el puerto que para MySQL suele ser el 3306 y el nombre de la base de datos, que en nuestro caso se llama línea de código. De esta manera la cadena de conexión MySQL para JDBC quedaría en la siguiente forma. Ahora solo tenemos que utilizar el método getConnection. Utilizamos este código y entonces vamos al segundo y tercer parámetro, que es el usuario password de la conexión. Ya haciendo esto, ya nos queda la consulta sobre MySQL, que nos quedaría ejecutar la consulta que queremos sobre nuestra base de datos, aunque eso ya es harina de otro costal. De todas maneras, aquí dejamos un código de ejemplo. Gracias a ya tenemos la conclusión. Gracias a JDBC y ODBC podemos realizar una conexión directa e indirecta a MySQL de una manera más rápida y óptima, y de esta manera poder gestionar Oracle y SQL en MySQL Workbench.